palabra de Dios, ya alabamos, ya estuvimos en oración y ahora viene la hora de aprender, ¿verdad? Muchos dicen el plato fuerte. Yo creo que más bien es la hora de aprender como hijos de Dios. ¿Aprender qué? Pues la voluntad de nuestro Dios, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros, para nuestras vidas. Pero antes, hermanos, de seguir con la palabra de Dios. Bueno, yo no vine el miércoles, pero a lo mejor sí lo hicieron. No sé si le dieron la bienvenida a Waldo. ¿Sí se la dieron o no? A nuestro hermanito, ¿sí? Ah, bueno, pues yo te la doy, ¿verdad? Yo no vine el miércoles, por eso estoy desconectada, pero bienvenido a este domingo, a este servicio a Casa de Vida. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenido. Para los que no lo conocían, nuestro hermano y su esposita nos acompañaron en el aniversario, pero como había tantas, ¿verdad? Tantas personas, pero bueno, iglesia, te damos la bienvenida y vamos a comenzar con la palabra de nuestro Señor, una palabra hermosa, preciosa, que la verdad, estudiándola yo decía, Señor, nos reta. Hace 8 días tuvimos nuestro aniversario y estuvo precioso. Damos gracias a Dios por la oportunidad de cumplir un año más como iglesia, pero también, hermanos, es una llamada de nuestro Padre Celestial, que tenemos que ponernos en acción como iglesia, ¿verdad? Nos tenemos que movernos, tenemos que volvernos hacedores de su palabra. Y esta mañana yo quiero enseñarte cómo poder ser ministros del poder de Dios. Porque esa palabra se le ha adjudicado solamente a los pastores, a los líderes, pero te quiero decir algo, iglesia, tú eres ministro del poder de Dios. Yo soy ministro del poder de Dios y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón se vuelve ministro del poder de Dios. Por eso te digo que esta mañana es una palabra en la que nos va a retar, nos va a responsabilizar de que cuando recibimos a Cristo tenemos que ponernos en acción, tenemos que movernos. Y bueno, vamos a iniciar y acompáñame al libro de Marcos en el capítulo 16, versículo 17 y 18, Marcos, vamos ahí al Evangelio de Marcos, y también va a estar apareciendo las citas. Damos gracias a Dios que tenemos pantallas, qué bonito se ve la iglesia, ¿verdad? Ya podemos ver ahí, ya podemos hacer presentaciones, ya podemos hacer muchas cosas con los recursos que el Señor nos da, gracias a Dios. Marcos 16, versículo 17 y versículo 18, y dice así la palabra de Dios: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Usted sabe quién dijo estas palabras? Rápidamente. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús fue el que dijo estas palabras cuando estaba dando ya indicaciones después de la resurrección, después de que había ido a la cruz. Jesús, estas fueron ya de las últimas indicaciones que le da a los discípulos. Por eso yo le digo que usted y yo nos volvemos ministros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Si usted se da cuenta, en estos versículos encontramos 6 verbos. Y si usted se acuerda, ¿verdad? Cuando en la primaria nos enseñaron sujeto, el verbo, el sujeto y el predicado y todo eso, ya no me acuerdo mucho yo, pero yo recuerdo que el verbo era la acción de la oración, ¿verdad? El verbo marcaba qué es lo que tenía que hacer la persona, la cosa, el lugar de lo que estábamos hablando. Aquí encontramos 6 verbos en estos 2 versículos, en el versículo 17 y versículo 18, que es creer, hablar, echar, tomar, beber y pondrán. Estas 6 acciones de las que le estoy hablando, Jesús le da a sus discípulos antes de ascender. Y como cristianos, hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener recursos que pudiéramos decirle a estas acciones que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia. ¿Dejó a su iglesia para qué? Para ser de bendición a nuestra familia, a nuestra vida, pero también, muy importante, a su cuerpo. Acuérdense que estamos hablando, que este año estamos hablando acerca de tener identidad. ¿Con quién? Con Cristo.
No con lo que marca el mundo, no con lo que dice la tendencia, no con lo que como mi familia me educó. Yo tengo que tener identidad con Jesús. Como iglesia, yo soy su cuerpo. Yo soy parte de Él. Y entonces si el Señor Jesucristo está dejando estas indicaciones, estos recursos, yo los tengo que tomar y tengo que empezar a ponerlos en práctica. Y de verdad, hermanos, tenemos que también hablar que parte de la iglesia, parte del cuerpo, gente que ha recibido a Cristo, piensa que esto solamente es para los pastores, para los líderes o para los más santos, ¿no? Y muchas veces se habla en la iglesia como si fuéramos cristianos de segunda categoría, ¿no? Pues ¿cómo yo voy a hablar nuevas lenguas? ¿Cómo yo voy a tomar cosa mortífera y no me va a hacer daño? Ahí eso no es posible. A lo mejor el pastor, a lo mejor el apóstol podría experimentar eso, pero yo, orar por un enfermo y que sane, no. Yo por eso le digo al líder o al pastor, ¿verdad? Venga y ore, o voy a la iglesia para que me oren. ¿Cómo yo voy a orar por un enfermo y va a sanar? Bueno, ya no hablemos de echar fuera un demonio. No, eso solamente ciertas personas en el cuerpo de Cristo tienen esa autoridad. Pero cuando vamos al libro de Marcos, se dice que a los que creen, a los que han creído. No se está especificando aquí, no se está diciendo qué rango debe de tener la persona para poder vivir. Pero la iglesia, y eso ha sido una idea que Satanás ha metido al cuerpo de Cristo para decir, no, yo no, yo soy congregante, yo solo escucho, yo aprendo, yo oro, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, pero esto no es para mí, porque yo no soy tan espiritual. Jamás podría yo tocar estos terrenos. Y hoy vamos a aprender, hermanos, cómo la iglesia de Cristo ha sido llamada a moverse en estos terrenos. Tú te puedes mover en estos terrenos, tú puedes experimentar a Dios en estas áreas y ver cómo la manifestación de su poder se hace realidad en tu vida y en la mía. Por eso te digo, iglesia, que es una palabra que nos va a llamar a la acción, nos tiene que llamar a la acción, nos tiene que levantar de solamente estar pensando en mi bendición, porque si aquí la palabra de Dios me dice, sí, el Señor Jesucristo te dio recursos para que seas bendecido, tú, tu familia, pero también la iglesia, pero también los que no conocen de Cristo. Tienen que ver el poder de Dios. El mundo necesita ver el poder de Dios como en ese tiempo, como en el libro de los Hechos. Pero vamos un poquito más adelante. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, para poder corroborar qué es lo que dice, qué es lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías y qué es lo que hoy nos está diciendo esta mañana. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Escucha, iglesia, esto. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y este es el pensamiento de Dios para la iglesia. Este es el pensamiento de Dios para ti, para mí. Antes de haber sido siquiera pensado en la mente de nuestros papás, el Señor ya nos había apartado para su gloria, para su voluntad, para que funcionáramos en el reino. En el versículo 6 dice que Jeremías le responde al Señor, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Jeremías era jovencito cuando recibe su llamado, pero ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, ay Señor, tengo mucho trabajo, ay Señor, tengo una familia, ay Señor, me estás llamando a ser ministro, pero tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo ahorita de ser ministro tuyo? El Señor le responde a Jeremías, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que dentro de nuestra vida común y corriente nosotros manifestemos su gloria. Que no se lo dejemos esta responsabilidad solamente a la gente espiritual o a la gente que tiene un cargo en la iglesia, sino que me responsabilice, que si yo recibí a Cristo y fui bautizado, entonces yo tengo que ser ministro del poder de Dios. Pero vamos a definir esto
que le estoy diciendo. ¿Qué significa ser ministro o ministrar el poder de Dios? Ministrar el poder de Dios significa ser un canal a través del cual el poder y la presencia de Dios se manifiestan en la vida de las personas. Ser un canal por el cual Dios se va a manifestar a las personas que es real, que sí es verdad, que no solamente son palabras, que no solamente yo vengo a aprender una ideología o teorías o una filosofía, como mucha gente lo llama, cristiana, sino que es una realidad. ¿Por qué? Porque hay algo más, hermanos. Implica ser un instrumento a través del cual Dios puede actuar en este mundo. ¿Qué es lo que le pidió a Jeremías? Tú vas a ir a las naciones y vas a ser profeta, y vas a hacer lo que yo quiera, y vas a ir a donde yo quiera, y vas a hablar lo que yo te diga. Es eso, hermanos. Ser ministros del poder de Dios es eso. ¿No te emociona, iglesia? A mí sí me emociona mucho. Me emociona mucho que una persona tan común pueda ser instrumento del poder de Dios. Una persona sencilla, un ser humano normal, pueda ser instrumento en las manos de Dios. A mí me emociona mucho, pero también me lleva a decir, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí para que eso se haga realidad? Porque yo quiero funcionar en tu reino, quiero poner mi granito de arena. Quiero que cuando estemos delante de tu presencia digas, buen siervo fiel. Yo creo que esas palabras lo van a llenar todo, ¿verdad? En lo poquito fuiste fiel. Ya, de más está que nos ponga en lo mucho. Que solamente nos diga en lo poquito, pero fuiste fiel, fuiste obediente, hiciste, cumpliste mi voluntad donde te tocó. A mí me emociona, hermanos, que Dios nos esté llamando como iglesia a ministrar su poder. Cuando leemos lo que dice Marcos, que echarán fuera demonios, que se van a hablar nuevas lenguas, que vamos a tomar serpientes en nuestras manos y a beber cosa mortífera, está hablando del reino de las tinieblas, autoridad sobre el maligno, sobre la maldad, sobre lo malo, y dice que no nos va a hacer daño, y que sobre los enfermos vamos a orar y van a sanar. Eso es poderoso, hermanos, eso es poderoso. ¿Cuántos no quieren? ¿Cuánta gente no está allá afuera necesitando que la iglesia de Dios manifieste su poder en oración porque están enfermos, porque están en un hospital, porque ya los desahuciaron, porque tienen tumores, cáncer, porque tienen enfermedades que no tienen cura y están esperando la manifestación de los hijos de Dios? Te están esperando a ti y me están esperando a mí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, quedando claro lo que es ser ministros del poder de Dios, que es ser instrumentos en sus manos para poder manifestar su vida a las personas, para poder mostrar su grandeza. Entonces vamos a iniciar. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese debe de ser nuestro eslogan de vida, hermanos. Yo tengo que llevar la grandeza de Dios a donde sea que me pare, y la vida eterna, que las personas conozcan a Jesús y a quien envió a Jesús, que es al Padre Celestial. ¿Qué nos dice su palabra? ¿Cómo nos habla su palabra de cómo poder comenzar a ser ministros de este poder, del poder de Dios? Bueno, el Señor dejó estas señales para mostrar su autoridad y su poder actuando por medio de su pueblo. Cuando tú comiences, ¿verdad?, a desarrollar, cuando como iglesia comencemos a tener estas señales, ¿qué hemos visto, hermanos? Hemos visto las señales del poder de Dios, hemos visto su grandeza, pero cuando sea una constante, hermanos, vamos entonces a establecer, fíjate, la autoridad y el poder de Dios en esta tierra. Así es como se establece su autoridad y su poder. El versículo 17 de Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay un punto bien importante que es parte de esta responsabilidad que yo tengo. Yo tengo que creer primero, para poder ser ministros de Dios y para poder establecer esta autoridad y este poder, yo tengo que creer. Y entonces estamos hablando, hermanos,
de que estas señales que nos van a seguir van a servir para que el nombre de Dios sea glorificado y para las personas que no conocen de Dios sean salvas. Cuando yo creo, establezco esta autoridad en mi vida, establezco este poder de Dios en mi vida y entonces van a ser testimonio de lo que yo te decía. Una, el poder de Dios va a ser, el nombre de Dios, va a ser glorificado, y la segunda, que yo creo que es parte bien importante para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que cuando la gente vea estas señales, van a ser salvas. Van a ser salvas, se van a acercar, van a decir, entonces no solamente es conocimiento, hay una realidad, hay algo que sí está pasando. Yo vi cómo se sanó, yo vi cómo estaba endemoniado y fue liberado, yo vi cómo le echaron brujería y no le pasó nada, le dieron de comer y no le pasó absolutamente nada. Yo vi, ¿qué es esto? ¿Qué locura está pasando? Yo vi cómo oró en palabras que no entendí y sentí la paz de Dios y sentí su amor y sentí un abrazo, sentí algo diferente. Hermanos, de eso se trata lo que te estoy hablando. Lo primero es creer que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo fue el que fue a la cruz y perdonó nuestros pecados, estar seguros de eso. Y la segunda cosa lo encontramos en Hechos 1:3. Acompáñame al libro de los Hechos, que es un versículo que hemos leído varias veces, que hemos manejado y que estuvimos casi un mes hablando acerca de este pasaje. Hechos 1:8, te dije 1:3, es 1:8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero aquí lo importante, lo que queremos resaltar es que, y estas señales seguirán a los que creen y han recibido el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu sobre la iglesia, sobre los que han creído en la salvación y en el perdón de pecados a través de Cristo, dice, van a recibir poder y van a ser mis testigos. Ser ministros del poder de Dios es ser sus testigos, hermanos. ¿Ser testigos de qué? De que Él es el Todopoderoso, de que Él es el Todopoderoso. El versículo 14 de ese mismo capítulo ahí en Hechos, el versículo 14 dice que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos en un mismo espíritu. ¿En qué espíritu? En este espíritu, hermanos. Así es como tenemos que comenzar nosotros a ser ministros, a estar llenos del Espíritu Santo, a estar completos con el Espíritu Santo, a ser enseñados del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia buscar el Espíritu Santo todos los días. Hemos creído y hemos aceptado a Cristo, pero ahora necesitamos ese poder para poder realizar lo que Dios nos pide, como lo que le dijo a Jeremías: no pierdas de vista las citas que te estoy dando. Vas a ser mi profeta, te voy a llevar, vas a hacer mi voluntad. Jeremías decía, pero soy joven, soy inexperto, no tengo a lo mejor esa experiencia que se necesita para poder hablar. A lo mejor los jóvenes pueden decir, pero ¿cómo yo voy a ser testigo? Todavía me falta vivir, no conozco muchas cosas, a lo mejor ni siquiera he leído mi Biblia completa, no sé cómo podría ser yo ministro del poder de Dios. Pero el Señor dice, recibe el poder. ¿Has creído en Cristo? Sí. ¿Ya lo recibiste? Sí. Pues ahora recibe ese poder para ser mi testigo. Recíbelo, simplemente recíbelo. Llénate del Espíritu Santo y entonces vas a estar capacitado para lo que te estoy pidiendo. De hecho, hay una frase, ¿no?, muy común entre los cristianos, que Dios no llama a los capaces, sino capacita a los que llama, ¿no? Y eso es lo que sucede, hermanos, aunque se oye trillado. Realmente nosotros cuando venimos a los pies de Cristo no éramos capaces, no teníamos esa capacidad. Veníamos a veces sin saber nada, a veces de haber escuchado por primera vez de Cristo, pero el Señor nos ha capacitado. ¿Cómo? Aprendiendo de su palabra, teniendo experiencias con Él, siendo ministrados, aconsejados. Y entonces estamos ya en este punto. ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué nos falta para despegar?
llenarnos del poder del Espíritu Santo, llenarnos del poder. Y estas son algunas manifestaciones cuando el Espíritu Santo te bautiza. Estas señales son manifestaciones, el hablar lenguas, el echar fuera demonios, son señales. Pero por eso la iglesia ha caído en ese pensamiento de que, no, es que solo eso es para los pastores, los que están llenos de Dios. Yo no, porque, pues no, yo todavía no avanzo hasta ese nivel. No, hermanos, aquí no es el estadio Pokémon, aquí no es de niveles, hermanos, ¿verdad? Aquí no vamos evolucionando, no. Aquí tú recibes a Cristo y el Espíritu Santo te llena. Y aquí no hay rangos. Tú más espiritual, yo menos espiritual. No, hemos sido irresponsables de decir, quiero ser lleno del Espíritu Santo. No tengo una enseñanza teológica, a lo mejor, les digo, no he leído ni siquiera mi Biblia, una vez en la vida. Bueno, busca la llenura del Espíritu Santo. Te voy a decir por qué. Porque no solamente son manifestaciones estridentes las que nos hacen, él es un hombre espiritual, ella es una mujer espiritual. El Espíritu Santo actúa, bautiza en 3 áreas sencillas que yo creo que tú estás ya siendo bautizado en esas áreas. La primera es glorificar a Cristo, el que tú alabes a Dios, el que tú le des la gloria a Dios, el que tú le digas, por la misericordia de Dios, gracias Señor porque tengo hoy mi alimento y es por ti. El trabajo que tengo, el día de hoy, gracias. Eso habla de que estás siendo lleno del Espíritu Santo, que tú le des el lugar a Dios, que tú glorifiques a Dios. El segundo es el amar. ¿Cuántos después de recibir a Cristo cambió esa área en nuestras vidas? Amamos más, perdonamos más, soportamos más, no buscamos lo nuestro, no somos orgullosos. El amor se ha ido transformando. Si esto te está pasando, estás siendo lleno del Espíritu Santo. Has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y la tercera cosa es la santidad. Te estás preocupando por no pecar, por hacer lo correcto delante de Dios, aunque nadie te vea, aunque nadie, lo voy a hacer porque el hermanito me está, o porque mi familia me está, para que digan qué buen cristiano soy. Cuando tú buscas la santidad, haya testigos o no, es que el Espíritu Santo te bautizó. Y yo creo que si tú estás en estos puntos, ya has sido lleno de este poder para ser testigos. Lo que pasa es que no nos hemos responsabilizado en el punto de decir, wow, el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, ¿qué sigue, Señor? Ahora manifiéstate en mi vida en estas señales, porque yo he creído, porque yo sé que tú eres verdadero, porque yo sé que tengo el poder para ser testigos. Quiero ser tu testigo, Señor. Quiero ser tu testigo. ¿Te fijas cómo el Señor capacita a los que llama? Ya nos ha capacitado, iglesia. Y si no, entonces si hay cosas que todavía no concuerdan, pues ahora sabes que tienes que ocuparte en ser lleno del Espíritu Santo, en ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdate lo que dice Mateo 6. Busca el reino de Dios primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Aún estas cosas, hermanos, en tu vida y en la mía, no solamente habla de dinero, no solamente habla de vida, no solamente habla de éxito personal, habla de que las bendiciones espirituales, ese poder va a ir manifestándose cada vez más y más en tu vida y en la mía. ¿Estamos siendo retados, hermanos, o no a ser ministros del poder de Dios? Tú eres un ministro. Iglesia, somos una iglesia de ministros, de instrumentos para manifestar el poder de Dios. Que nuestra iglesia no solamente se llene porque hay una fiesta, porque invitamos a personas a comer. Que nuestra iglesia se llene porque la gente de allá afuera tiene necesidad y sepa a qué lugar ir. Porque dicen, yo he escuchado que ahí oran por los enfermos y sanan. Yo he escuchado que ahí predican al Salvador, al que perdona los pecados. Yo he escuchado que ahí se manifiesta el poder de Dios y yo necesito eso en mi vida. ¿Cómo, iglesia? Amén, amén, emociónate. A mí me emociona mucho eso, porque yo sé que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el poder de Dios se va a comenzar a manifestar.
se va a comenzar a manifestar. Yo te decía que hay estas acciones de las que menciona Mateo 16, y te voy a dar un testimonio personal. Algunos hermanos saben que llevo unos meses batallando con un dolor en una pierna, que yo sola me lastimé, y se me quita y me da, y de repente me da mucho, luego se me quita y así, ¿no? Estamos. Y estos días, cuando estaba estudiando este tema, yo sé el origen de mi dolor, yo sé, bueno, no es mi dolor, del dolor, porque no es mío. En nombre de Jesús lo rechazamos, ¿verdad? Yo sé el origen. ¿Y sabes cuál es? El sedentarismo, que yo no hago ejercicio, que yo no me muevo, nunca en la vida lo he hecho, y ahora esta es la consecuencia, ¿no? De no haber llevado una vida de ejercicio, que sería, podríamos decir que es sano hacer ejercicio. Entonces yo decía, ay Señor, y así estamos en lo espiritual a veces, sedentarios. El Señor dice, en mi nombre echarán y beberán y tomarán y orarán. Y decimos, sí, está bien, pero yo no practico esas cosas. Es como cuando dicen, camina media hora, muévete, corre 20 minutos. Está bien, pero yo no lo hago. Y hermanos, tenemos al cuerpo de Cristo con dolores, con quejas, con afecciones, lo estamos enfermando, porque no accionamos. Porque esta palabra a mí me habla de ponerme, de decir basta el sedentarismo espiritual. Yo necesito ese poder para poder funcionar en el cuerpo de Cristo, porque si no lo voy a enfermar. Yo decía, ay Señor, hemos sido negligentes, tú has dado todo, tú has puesto todo, pero nosotros no hemos querido accionar. Por eso te digo que es una palabra que nos tiene que retar, iglesias, no por jóvenes o no por adultos. Pongamos un pretexto y digamos, es que yo no puedo. Todos podemos, hermanos. Y créeme que tener un dolor por meses es muy incómodo, muy incómodo. Entonces no queremos tener adolorido al cuerpo de Cristo. Yo no quiero. Yo dije, Señor, nos tenemos que poner la pila y tenemos que comenzar a vivir lo que los discípulos, lo que los apóstoles en esta iglesia de los Hechos vivieron. En Hechos 2:43 encontramos cómo la primera iglesia que entendió y que fue llena del Espíritu Santo pudo obrar en esto que el Señor les había pedido, que les había dicho. Y a los que creen en mi nombre, en Mateo, dice así Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Hechos 6:8, estaban llenos de gracia y de poder, y hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí no está hablando solamente de los apóstoles, está hablando de todos. Hechos 8:5-7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había liberaciones y había sanidades, había maravillas, había prodigios. Todo lo que conocemos en la Biblia, los discípulos y la iglesia del primer siglo hacían estas maravillas y señales. Jesucristo no mintió, y esto seguirá a los que creen en mi nombre. Tú y yo hemos creído, y Jesucristo sigue diciendo la verdad. Pero ¿cuánto de esto nos sigue? ¿Cuánto de esto se hace realidad en nuestra vida? Acuérdate que todo esto se hace por medio del pueblo de Dios, pero toda la gloria y toda la honra es para Él, porque ese es el principal objetivo de las señales y las maravillas, que su autoridad y su poder se establezcan. Cuando tú oras por un enfermo y es sano, es para que la autoridad y el poder de Dios se establezca en esa vida, y también en la tuya, también en la tuya, porque dices, wow, Señor, ¿cómo me usas? Gracias, Padre, sígueme usando, sígueme usando. Testimonios de cuando hemos orado por enfermos y el Señor ha sido misericordioso, hermanos, y nos hemos dado cuenta que Dios obra, que Dios sigue siendo poderoso
pero que también Dios puede usarnos a nosotros. Y eso nos tendría que llenar de gozo y tendría que hacer que quisiéramos más y más ser usados por el Señor. Entonces, hermanos, lo primero es esto. Este es el primer punto, creer para que su poder y su autoridad se establezcan. Lo segundo que nos dice la Biblia de cómo ser ministros del poder de Dios es, y pudiera sonar un poco repetitivo, pero es creer, pero ahora es con la fe. Vamos a hablar de la fe. Dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tenemos nosotros que hacer, hermanos, para que esto sea realidad? Ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos el que nos da el poder para la manifestación de estas señales. Ya hemos creído que Él es nuestro Salvador. Ahora, hermanos, depende de que esto se haga realidad a través de nuestra fe, a través de qué tanto le creemos a Dios, a través de qué tanto confiamos en Él. Porque acuérdate, Cristo ya hizo la obra perfecta. Esto parte de nosotros, esto depende de nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos 11, versículos 6 y versículo 7. Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Por excelencia decimos. Hebreos 11, versículos 6 y versículo 7. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Quien no tiene fe no puede agradar a Dios, hermanos. No podemos tener esa cercanía. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos que creer, hermanos, que Dios existe y que también obra a favor de su pueblo. Esto va a desatar el que yo pueda ser ministro de este poder o ser instrumento, que mi vida sea instrumento para que las personas puedan ver esta manifestación de su gloria, esta manifestación de su gracia. No solamente es predicarles el evangelio, sino también es llevarles evidencia, hermanos, evidencia de que Dios es real, de que Dios es real. Es muy bonito solamente hablar, y no depende de eso, no depende de cuánto conocimiento tenemos de la palabra, o de cuánto oramos, o de cuánto sabemos, o de cuántos años tenemos en la iglesia. Depende, hermanos, de llevar una evidencia. Y yo sé que tú tienes muchas evidencias del poder de Dios en tu vida. Yo sé que tú tienes evidencias. Yo sé que tú tienes testimonios para que entendamos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé. Y sé que con eso predicas, sé que con eso compartes, sé que con eso cuentas a la gente y dices, mira, cuando yo estuve en esta situación, Dios fue bueno, mira, yo no tenía trabajo, pero Dios tuvo misericordia y mira, me llevó a este lugar y ahora puedo darle gracias a Dios. Mira mi familia, cómo estaba, pero en este momento Dios restauró y Dios, yo sé que tú tienes evidencias, pero te voy a decir algo, la gente también quiere evidencias. La fe, hermanos, es fruto del Espíritu Santo. Si ya tenemos al Espíritu Santo, entonces la fe viene como fruto. ¿Cómo puede ser una evidencia en nuestras vidas la fe? Bueno, nuestro propio comportamiento. Nuestro propio comportamiento. Una vida de fe es una vida con intencionalidad, o sea, con dirección, con un causal. Son elecciones diarias que reflejan nuestro compromiso con Dios. La gente también quiere ver que alguien que le está hablando del amor de Dios es porque vive en el amor de Dios. Que si estás hablando de perdón de pecados es porque eres una persona que ha sido perdonada, pero que ya no está pecando. Que si estás hablando de una situación que a lo mejor viviste problemas, y que Dios te sacó de esos problemas, pues quieren ver una evidencia en la que pues ya los problemas ya pasaron de tu vida, que hay armonía, que hay paz en tu hogar. Sí me explico, me explico. Es una evidencia de la fe. Las señales tienen que seguir a los que creen, a los que han creído que Dios obra, que Dios existe
y que Dios recompensa, o sea, que Dios está obrando en mi vida, que Dios está obrando en mi vida. No podemos hablar solamente de cristianismo, pero no vivirlo. Es al punto donde yo quiero ir, hermanos. Es al punto donde quiero que como iglesia tomemos esa responsabilidad de decir, yo me tengo cada día que parecer más a Jesús. Yo tengo que dejar que Jesús gobierne mi vida en una totalidad, no en ciertas áreas, totalmente. Que mi vida sea un reflejo de su presencia, de su poder. Que cuando yo hable sea Cristo el que hable, sea el Espíritu Santo el que hable. Que cuando yo obre, cuando yo haga algo por alguien, sea Dios el que está ahí tocando la vida de las personas, no yo. Esa fe es la que quiere el Señor para poder ser ministros. ¿Qué sucedió? Vamos a Hechos 3 del 1 al 9 y te voy a contar la historia. Está Juan y está Pedro después de recibir el Espíritu Santo y van a esta puerta del templo, van al templo a la oración y ahí en la puerta llamada La Hermosa se encuentran un cojo que ponían a pedir limosna porque había sido cojo de nacimiento. Yo estaba analizando este pasaje, acuérdate que a mí me encanta así hacer volar mi imaginación, ¿no? Y yo estaba pensando y dije, ¿cuántas veces no subió Jesús? ¿Cuántas veces no subieron sus apóstoles al templo? Porque dice que era la hora, eran las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. ¿Cuántas veces no fueron al templo a orar? Muchas, con Jesús y sin Jesús, porque era una costumbre de ellos ir a las 3 de la tarde, a la hora novena, en otras versiones, a orar. ¿Cuántas veces no vieron ese cojo? Porque él era cojo de nacimiento. Y ya llevaba mucho tiempo pidiendo limosna a la puerta del templo. ¿Cuántas veces no lo vieron? Y yo decía, ¿por qué Jesús no lo sanó? Si sanó a tantos, ¿por qué ese cojo no? Y yo creo que lo vio pasar muchas veces y yo creo que a lo mejor clamó, a lo mejor el cojo decía, ¿será que me pueda sanar? ¿Será que no? Pero Jesús, el chiste es que Jesús nunca lo sanó. Pero este día, después de que Jesús muere, asciende, quedan los discípulos, reciben al Espíritu Santo, predica Pedro, se convierten muchos, son encarcelados, los empiezan a perseguir. Después de todo este proceso llegan con este cojo y entonces tienen un encuentro con él. Y el cojo les pide dinero. A mí me pareció algo impresionante también ver el cambio de Pedro. Pedro, una persona que negó a Jesús, que dijo, yo ni lo conozco, yo no sé quién eres, 3 veces, y conocemos esa historia. Pedro, que después estaba avergonzado cuando Jesús se les volvió a aparecer, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro, avergonzado, yo creo triste por lo que había hecho, le dice, tú sabes, Señor, tú lo conoces todo, ¿qué te puedo decir? Un cambio de Pedro increíble. Un Pedro que recibe el Espíritu Santo, que no tenía enseñanza en la Torá. Pedro no tenía enseñanza, sabía lo básico, lo que sus papás le habían enseñado y lo que escuchaba en la sinagoga, pero él no era un erudito como Pablo. Él no se había dedicado a estudiar las Escrituras, era pescador, acuérdate. Era una persona sin estudios, pudiéramos decir, del vulgo. Y de repente Pedro predica y 3,000 personas se convierten. ¡Wow! Todo un orador a través del poder del Espíritu Santo. Y luego vemos a Pedro yendo a orar y de repente el cojo le dice, dame dinero. ¿Por qué te estoy poniendo todo este panorama? Porque tenemos que entender que Dios nos está pidiendo. Y Pedro, con una vida de fe gigante, poderosa, que ahora tenía a través del Espíritu Santo, fíjate lo que le dice este cojo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos, ponme atención, le dijo, ¿verdad? Escucha lo que te voy a decir, no te distraigas, le dijo Pedro. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. El hombre que ha de haber dicho, me van a dar una muy buena cantidad, porque me dice que lo mire, algo poderoso me va a dar. Versículo 6, no tengo plata ni oro,
Ya, Pedro le dijo la verdad. No tengo dinero, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo voy a dar. Un hombre que sabía, que había creído que Dios existe y que Dios recompensa a los que le buscan. Lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué nos sigue diciendo el relato bíblico? Y tomándolo de la mano, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. ¿Tenemos esa fe, hermanos? ¿Tenemos ese nivel de fe que pudiéramos decirle en este momento a un cojo, levántate y anda? Levántate y anda. Sí lo tenemos, solo que no lo hemos sabido desarrollar. Necesitamos al Espíritu Santo. Sí lo tienes, iglesia, sí lo tienes. Solo que no estamos habituados a vivir en este ambiente, porque pensamos que eso es para los pastores, que eso es para los líderes, y no para mí. Es para ti y es para mí. Tenemos, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida de fe. Cuando sea que el Señor te presente una oportunidad de orar por alguien, tú declara, no tengo otra cosa más. Lo único que tengo es el nombre de Jesús y el respaldo de mi Padre Celestial y al Espíritu Santo obrando por estas manos. Déjame orar por ti. Y en el nombre de Jesús serás resuelto tu problema, serás sano. Hermanos, es precioso cuando Dios te usa. Cuando tú dices, ¿qué podría hacer por esta persona? Está sufriendo. ¿Yo qué puedo hacer? Ora por ellos y declara el poder de Dios en sus vidas. Vino una hermana, no hace mucho, hace 2 reuniones de mujeres o 3, y venía por un diagnóstico de cáncer en la tiroides. Y le iban a operar, le iban a hacer sus estudios y le iban a operar. Yo dije, Señor, cuando me platicó, ella tranquila, confiando en Dios. Y le dije, déjame orar por ti, déjame orar cuando me estaba platicando, déjame orar, porque no sabemos lo que vaya a pasar. Tú solamente déjame orar, pedirle al Señor que sane, que quite todo cáncer, que si es necesario que vayas al quirófano, pero que sea solamente para que los médicos vean el poder de Dios, porque tú vas a ser sana en el nombre de Jesús. Y oré por ella, al tiempo, a los meses, todo resultó bien. Aquí está la hermana Yuri, ¿verdad? Todo resultó bien, gracias a Dios. La hermana es sana en el nombre de Jesús. Y no porque yo oré por ella, porque creímos que Dios es un Dios poderoso. Y creímos que Dios iba a hacer un milagro. Y como esos, hermanos, es precioso cuando Dios te dice, mira, te he escogido. Desde antes de que te formara en el vientre te escogí para que ores por los enfermos y sean sanos, para que bendigas a las familias y sean restauradas, para que lleves mi mensaje de salvación y la gente me conozca. Yo te he escogido. Iglesia, el Señor nos ha escogido. Y como eso yo te digo que tienes testimonios, tienes esa fe. Claro que tenemos esa fe. Solamente hay que desarrollarla. Es como un músculo, hay que ejercitarla. Y entre más tú veas cómo Dios obra a través de tu vida, más señales te van a seguir. Más señales me van a seguir. A mí me emociona, porque te lo vuelvo a decir, alguien común, pero que ha sido escogido para que Dios lo use como instrumento. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Y eso me emociona porque yo sé que esta iglesia va a comenzar a moverse en el poder de Dios. Pedro, increíble lo que sucedió con este cojo y con Pedro y con Juan. Sigue diciendo el relato. Luego entró con ellos al templo, fíjate lo que sucedió, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Estas señales, hermanos, también tienen que servir para que Dios sea alabado. Como yo te decía al principio, el propósito es que Dios sea glorificado y que las personas que no conocen de Cristo puedan venir a la salvación. Si tú has recibido un milagro poderoso en tu vida,
Yo he recibido milagros en mi vida. Yo soy responsable, hermanos, de que se alabe a Dios. Pero la gente que no conoce al Señor, pero que ha conocido la historia o ha conocido el milagro que yo he recibido, se acerquen y sean salvas. Eso es lo que sucede. Para eso son los milagros. Para eso son los milagros. Si tu milagro sirvió para que tú siguieras una vida normal, no está cumpliendo su función. No está cumpliendo su función. Dios no te sanó, Dios no te levantó, Dios no te sacó de la ruina. En nuestro caso, Dios no regresó la vida de mi hijo, Enoc, para que tuviéramos una vida normal. Ese milagro fue para que nosotros fuéramos llamados a servirle. Gracias a eso nosotros nos acercamos al Señor. Gracias a ese milagro que vimos. Tu milagro, ¿a dónde te está llevando? ¿A que la gente se acerque a Cristo? ¿A que tú con tu vida lo glorifiques? ¿O solamente a trabajar, a disfrutar, a tener más, pues qué bueno, Dios me añadió más vida? Pongamos en una balanza. ¿Está cumpliendo esa función? Los milagros son para esto, y aquí te lo está diciendo la Biblia. Tenemos, hermanos, como dice 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en acciones. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste solo en hablar, consiste en hacer, consiste en vivir, consiste en ser testimonio, en ser testigo, en obrar. Consiste en que mi vida glorifique su nombre, en ser un canal. Si yo no estoy haciendo esto, hagamos un alto aquí, digamos, Señor, que quiero ser un ministro de tu poder. Y la tercera cosa que la Biblia nos dice, para poder ministrar el poder de Dios, es que no nos tenemos que desanimar a pesar de nuestras debilidades humanas, porque somos seres humanos. Somos carne, seguimos siendo, pero esto no nos da permiso al pecado, pero sí tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos limitantes. Por eso, para poder ministrar el poder de Dios necesitamos al Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos, hermanos, en nuestras fuerzas no podemos amar más, en nuestras fuerzas no podemos buscar la santidad, en nuestras fuerzas no podemos glorificar a Dios. Nos glorificaríamos nosotros. Ay, qué buen trabajador soy, por eso tengo este sueldazo. En nuestras fuerzas es lo que diríamos, ¿verdad? No, él no merece que yo lo ame porque se ha portado muy mal conmigo, no, merece la venganza. En mis fuerzas yo diría eso. No, si yo soy buena persona, yo no mato, no robo, no adultero, yo soy bueno. En mis fuerzas, eso sería para mí la santidad, la bondad, pero la Biblia no habla de eso. Todos somos pecadores y mientras estemos en este cuerpo carnal, necesitamos, hermanos, del poder, del perdón de Dios en nuestras vidas. Pero no vamos a dejar que nuestras debilidades bloqueen el poder ministrar a Dios. Vamos a Santiago 5:17. Santiago 5, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Un hombre común, con debilidades. Y detuvo la lluvia 3 años y medio. ¡Wow! Solamente porque él hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Solo él obedeció. Pero hermano, yo me acordaba de estos meses sin lluvia, ¿cómo andábamos? ¿Verdad? Ya la gente se quería morir, ¿no? Mañana se acaba el agua del mundo y nos quedamos sin beber agua. ¿A poco no se acuerdan hace unos meses? Todo el mundo andaba en 10 años, no sé qué tanto decían, ya se secó el Cutzamala. Bueno, el mundo vuelto loco. Sí sucedió una catástrofe así. 3 años y medio no llovió sobre la tierra y se secó la tierra. Hubo mucha muerte, mucha sequía, pero fue un juicio de Dios a través de Elías, un hombre
normal. Era profeta, fue llamado a ser profeta, tenía un trabajo específico, pero era un hombre con debilidades, dice el libro de Santiago. ¿Qué sucede? Eso lo encuentras en Primera de Reyes 17:1, cuando Elías ora por tanto pecado que había y detiene la lluvia. Y después de eso, mata 400 profetas de Baal, que los deja en ridículo, él solito contra 400 profetas de Baal, y Dios manda fuego del cielo y los mata y los degolla y hace un escándalo. Acá va con su esposa y le cuenta a Jezabel lo que sucedió. Y entonces en Primera de Reyes 19 del 1 al 3, Jezabel amenaza la vida de Elías. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Un hombre que detuvo la lluvia, que mató 400 personas, que hizo descender fuego del cielo y con la amenaza de una mujer le da un montón de miedo, porque la palabra de Dios sigue diciendo, versículo 3, Elías se asustó, huyó para ponerse a salvo. Elías se asustó. Versículo 4 dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morir. El hombre que había hecho descender fuego del cielo se quiso morir porque una mujer amenazó su vida y dijo, te voy a matar el día de mañana. Perdió toda la fe. Por eso Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros y a debilidades. Era un ser humano, hermanos. Después de ver la gloria de Dios, huye porque alguien lo amenazó. No hay diferencia entre Elías y nosotros. No hay diferencia. Aquí lo que no tenemos que dejar es que estas debilidades controlen nuestra vida y nos hagan pensar que como somos tan malos, tan defectuosos, que como pecamos, Dios no nos puede usar. Y te digo, no es permisivo para que vayas y peques y Dios te va. No, hermanos. Es para que hagamos conciencia que estas debilidades como las que fue sujeto Elías, un hombre que tenía una gran relación con Dios, pero que también sintió las emociones humanas de la tristeza, del enojo, del miedo, de la depresión, pero no dejó que eso lo venciera. No dejó que eso controlara su vida. ¿Qué pudo haber dicho Elías? No, ya, Dios, de aquí deserto. Yo no cuentes conmigo, yo no vuelvo a ser tu profeta. Esta mujer, la reina, me quiere matar. Yo me escondo en un hoyo y de ahí no vuelvo a salir. Y a veces eso nos pasa. Vemos la gloria de Dios, somos usados, pero cualquier defectito nos apachurra. O tenemos al de al lado, y mira, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, ¿para eso vas? ¿Para eso voy? No, hermano, no. En ese momento tenemos que ponernos la pila y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y es cuando viene esta palabra, 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Es cuando tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y no cansarnos de la palabra de Dios, que es lo que nos alimenta. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Pero él me dijo, ¿quién? El Señor. El Señor se lo está diciendo a Pablo. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona. Fíjate, hasta la debilidad, iglesia, hasta los errores que tenemos, Dios lo va a usar para ser glorificado. No es permiso de pecar, porque ya tenemos una conciencia de santidad y tenemos que buscar solo lo que le agrada a Dios. Pero cuando fallemos, en ese momento tenemos que ir a la gracia de Cristo. Dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Aquí lo está aclarando Pablo, que sufro por Cristo. ¿Por qué? Por hacer su voluntad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Entiende esto, iglesia, tus debilidades no tienen que ser un obstáculo, no te tienes que sentir de menor categoría o inferior para que Dios te use. Entrégale esas debilidades al Señor. Yo tengo que entregarle mis debilidades y mis pasiones al Señor. Todos los días tenemos que hacerlo y decir: Señor, te entrego mi carne para que tú te glorifiques. Te entrego mi voluntad para que tú hagas la tuya, Señor. Porque esto no tiene que ser un impedimento. Al contrario, la debilidad me tiene que acercar más a Dios. Porque tengo que reconocer: sí, Señor, flaqueo en esto. Sí, Señor, podemos decir como coloquialmente, de este pie cojeo. Todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, hermanos. Todos sabemos cuál es el pecado que nos aqueja. Todos nos conocemos. Pues eso, entrégaselo al Señor. Dile: Señor, lo rindo a ti. El orgullo, el miedo, la depresión, el rencor, no sé, el odio, tantas cosas. La mentira, los vicios, tantas cosas que tenemos que entregarle a Dios y decirle: aquí, Señor, tú me conoces, yo me conozco. Y en esta responsabilidad que me has llamado a ser un ministro de tu poder, entrego mis debilidades. Porque quiero ser fuerte en ti, porque quiero que te glorifiques. Y la siguiente vez que el enemigo te ponga eso para que peques, tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo te va a decir: a ver, espérate, acuérdate que esto, y vas a poder huir, vas a poder decir no. Vas a poder decir gracias, pero no gracias. Yo ya no participo en esas cosas. Yo quiero glorificar a mi Padre Celestial. Mejor déjame te invito yo a la iglesia. Déjame te leo. Mejor déjame oro por ti. ¿Qué te parece? Ya no te acepto la cerveza, ya no te acepto la fiesta, ya no te acepto la corrupción. Mejor yo te doy de la palabra. De lo que tengo, te doy, ¿verdad? De lo que hay en mi corazón, te doy, que es a Jesucristo. Te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta. La debilidad me tiene que acercar más a Dios y tiene que crecer mi confianza en Él. No soy yo, eres tú, en mí. Mi testimonio no es mío, eres tú, Espíritu Santo, viviendo en mí. Y eso va a ir cambiando. Así es como vamos a poder ser ministros del poder de Dios. No necesitamos ir a un instituto, no necesitamos sabernos los libros de la Biblia al derecho y al revés, no necesitamos tener una mente con una biblioteca adentro. Necesitamos estas cosas. Al Espíritu Santo, necesitamos tener una vida de fe y necesitamos renunciar y entregarle al Señor todos los días nuestras debilidades. Y que nuestro testimonio sirva para salvación de los que están cercanos a nosotros, hermanos. Esto es ser ministros del poder de Dios. Entonces sí, cuando ores por los enfermos van a ser sanos. Cuando hay un endemoniado, lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús y el demonio va a huir. Cuando hay una necesidad, tú vas a poder declarar bendición sobre esa vida o sobre tu vida misma. Cuando tomes cosa mortífera, nada te hará daño, nada. Todo lo que la gente diga, todo lo que te desee, tú estás con la bendición de Dios. Tu casa, tu vida, tu iglesia. Hablar nuevas lenguas en un idioma donde solamente Dios entiende. Donde tu alma, tu espíritu solamente entiende lo que están diciendo. Una conexión más especial. Hermanos, esto es, el Señor nos habla, nos llama más bien. Sería lo correcto. El Señor nos llama a ser ministros de su poder. A través de ti, a través de mí, Dios puede hacer grandes señales y maravillas, demostrando su amor y poder tanto a los creyentes como a los no creyentes. ¿Quién desea ser parte de esto? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Pero acuérdate. Casa de Vida y Adoración. Síguenos por YouTube. Casa de Vida y Adoración. Casa de Vida y Adoración. Síguenos en Facebook, @Casa de Vida y Adoración.